Cuando nació el servicio de Uber en México hubo una satisfacción total de los usuarios con el servicio de esa empresa de transporte privado. Hay una gran diferencia entre los taxis y el servicio de transporte, privado. El transporte privado es como si usted contratara un chofer para manejar su automóvil. El servicio de taxis, por su lado, es un transporte público que se contrata de manera individual. El transporte público circula y se rige por las reglas de un sistema propio de una ciudad, de un pueblo. Hay una serie de reglas públicas de por medio para ofrecer el servicio de taxis. En el transporte privado como Uber, Avis, Hertz, hay un acuerdo entre el otorgador del servicio y el usuario. Existe un contrato de por medio que voluntariamente es firmado y conocido de antemano por las partes. Siempre desde que llegó Uber a México opera el sistema de tarifa fija con la salvedad de horas pico. Así funcionaba antes. No hay suficientes unidades para todos y entonces se somete a una especie de subasta la tarifa. Quien paga más consigue unidad ahora, quien no, se espera 10 minutos, 20, 30 minutos para conseguir unidad a tarifa normal. Abrieron los señores de Uber un nuevo servicio, Uber Pool, que permite compartir tarifas entre varios usuarios. Así como vio usted a políticos compartiendo taxis hasta con bebés para armar su show ecológico, nada más que en serio. Ese servicio también incomodó, por supuesto, a los transportistas de Uber porque ganan, a decir de ellos, menos. Uber fue golpeado por taxistas en su momento, por autoridades, y ha tenido también la inconformidad de sus transportistas por reducir, por supuesto, tarifas. Ahora surgió una nueva inconformidad de los usuarios, tarifas 9 veces más caras de la empresa en plena contingencia ambiental. Perdieron imagen y valor frente a sus usuarios. Se les armó un tango y pero muy buen desprestigio. El punto máximo de malestar fue durante las medidas por la contingencia ambiental. En ese momento el sentimiento positivo hacia Uber cayó 15 puntos porcentuales, de 69 puntos hace 2 meses a 54%. El último par de días ha visto un resurgimiento el sentimiento positivo después de que la compañía anunciara un reembolso a quienes se vieron afectados por tarifas de más de 4.9 veces la normal y que el gobierno de la Ciudad de México aseguró que se regularían los cobros. Que los señores de Uber se sensibilicen y vean que en épocas de emergencia no hay que lucrar, hay que apoyar a los clientes. Es más, si no les interesa apoyar a los clientes, que vean esos momentos como alternativas, como oportunidades para buena mercadotecnia y se solidaricen con la sociedad afectada por reacciones tardías de la autoridad, pero necesarias a una contingencia que ya se venía anunciando. Y que las autoridades, en lugar de regular a Uber, regulen a toda la bola de taxistas abusivos, que regulen a las peceras que como bestias irracionales se cambian de carril cuando se les viene en gana, hacen parada donde les place y contaminan como quieren. A todos esos, a los camiones del DF que contaminan más que miles y miles de autos, los de basura, que los regulen, que no regulen a servicios privados que sí deberán, esos como Uber, sensibilizarse más frente a los gustos y preferencias de los consumidores mexicanos y frente a la actitud que deben asumir en momentos en los que la sociedad los necesita, aun cuando sea menos rentable su servicio. Hace unos días, Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y un servidor, platicamos sobre la situación económica de México y, por supuesto, México en relación al resto del mundo, cómo se encuentra el resto del mundo y cómo nos va a afectar. Vamos a ver una parte de esta entrevista el día de hoy. Muy bien, estamos aquí con Luis Fonserrada. Él es el doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Te damos la más cordial bienvenida. Como siempre, Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Efren. El gusto es mío. En días recientes, semanas recientes, primero que nada, Moody's nada más no movió la calificación del crédito país, sino movió la advertencia nada más sobre la condición financiera de Petróleos Mexicanos. Eso fue muy importante, ¿no? Sí. Hace tiempo que venía observando la calificación financiera de Petróleos Mexicanos. Dio una señal de cautela fuerte para Pemex. De hecho, baja su apreciación de riesgo. Señala que la deuda de Pemex es más riesgosa que como lo venían viendo antes. Y al entender a Pemex como parte del sector público, es parte del sector público. Pemex. Les guste o no, o sea, a todo mundo. En las cuentas de fiscales del sector público, Pemex está dentro.
el que sea una empresa nueva, como se definió a partir de la reforma energética, productiva con CFE, no lo excluye del presupuesto del sector público, sigue siendo parte y por lo tanto las finanzas de Pemex están íntimamente ligadas, Efraín, a las del gobierno federal. Por lo tanto, tal como lo consideran los analistas financieros internacionales, sí, cualquier analista que lo vea, Pemex siendo parte del sector público, pues afecta las finanzas del sector público y por lo tanto se ve como parte de la deuda del sector público. En ese sentido hizo un señalamiento, como dices, efectivamente, Moody's, al pasar de una tendencia, en sus expectativas de tendencia, al pasar de una tendencia estable, cambiaron la expectativa a negativa. ¿Qué quiere decir? Y así debe ser entendido. Moody's dice, a ver, hay claramente algunos problemas importantes financieros en Pemex. De otra parte, la deuda del gobierno federal se ha venido incrementando de forma muy acentuada. ¿Qué pasó con eso ahí, con la deuda también del gobierno federal? Estábamos en ceros en déficit y ahorita ya no estamos en ceros en déficit. La deuda del gobierno federal empezó a incrementarse de manera muy importante hace alrededor de unos 8 años. Los últimos 3, 4 del presidente Calderón, en el que se incurre en un gasto muy alto a raíz de la crisis, y ahí hay un gasto que pretende recuperar la economía. Eso incurre en déficits, déficit es deuda y la deuda empieza a crecer de manera importante, pero además se incurre en déficits altos y cuando hay déficits muy altos se incurre en un déficit que no es nada deseable, que se llama déficit primario, y es que el gobierno, la operación del gobierno es deficitaria, además de todo el monto de los intereses. Podemos platicar un poco más sobre eso, pero lo que ve Moody's entonces es una deuda alta del gobierno federal, muy pronunciada recientemente el endeudamiento por parte del gobierno federal en los últimos 3 años y se plantea de nuevo un endeudamiento importante para el 16, lo que quiere decir que los 4 años de esta administración vamos a tener una deuda que se ha incrementado ya en más de 10% anual, es decir, es muy alto lo que me estás diciendo, un 10% anual en términos prácticamente reales, por los niveles de inflación que tenemos también. Así es, y entonces este incremento de 10% real, pues nada más para ver qué tan importante es, hay que compararlo con el crecimiento de la economía. La economía es de alrededor de 2% real, quiere decir que la deuda del sector público, porque esto incluye a Pemex y el gobierno federal, toda esta deuda, se ha incrementado año con año 5 veces más que el PIB, 5 veces más que el producto de todo el país. Y al tiempo, fíjate, al tiempo de que se te incrementa 5 veces más promedio anual, se te bajan los ingresos del sector público, fundamentalmente por petróleos mexicanos también, ¿no? Que caen los precios del barril del petróleo, yo creo que eso no se lo tenían esperado tan pronunciado, ¿no? Y esto afecta seriamente las finanzas públicas. Por supuesto, el efecto del precio del petróleo es muy importante, pero adicionalmente el efecto de la menor producción de petróleo también, ¿no? Entonces tienes menor producción de petróleo, menos ventas, cae el precio del petróleo, los ingresos se reducen, ¿no? Entonces, alta deuda, ingresos menores. Entonces, ante toda esta expectativa, Moody's dice, cambio mi previsión, mi expectativa de México de una expectativa estable a una expectativa negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica? Bueno, uno, que esperarían que ante estas circunstancias el gobierno, el sector público, tome medidas para rectificar. Esa, yo diría, es la señal más importante que da Moody's. Es decir, a ver, señores, esto hay que arreglarlo.
Y lo pongo en negativo por si no lo arreglan. Entonces, ahí les va. Espero que lo arreglen y que den una señal al mundo de que se arregla. Y si no, voy a tenerles que bajar la calificación nación. Exactamente. Y la calificación crediticia, que les va a impactar en el costo del financiamiento en los mercados internacionales. Exactamente. Una expectativa negativa quiere decir, es mi primera señal, aguas, porque les voy a bajar la calificación y eso subiría el costo de la deuda indudablemente. Por lo pronto, lo que sí conviene insistir, no se ha reducido la calificación de deuda de gasto nación, o sea, ni la calificación nación crediticia, ni la del sector público tampoco. O sea, se mantienen estables. Exactamente, se mantienen estables y solo es un foco amarillo decir, espero que haya reacción, porque no nos gusta el monto de la deuda y no nos gusta la caída de ingresos y esto requiere, como en cualquier familia, menores ingresos, oye, menor gasto. ¿Te acuerdas antes cuando en la escuela que te ponían la calificación y te ponían abajo la observación del maestro? ¿No? Sacaste 8, es muy buena promedio, falta mayor esfuerzo. Algo así es lo que le pusieron, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Falta mayor esfuerzo para que se apliquen. Vamos a regresar, si te parece, después de unos mensajes, para platicar un poquito de algo que es muy delicado y creo que a todo el mundo le preocupa, ¿no? El gasto social. Nos preocupa a todos porque tenemos parientes que están muy necesitados o porque de alguna manera nos puede impactar ese gasto social. Vamos a unos mensajes y regresamos.